Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, mirando ya la última hora, pendientes de Donald Trump, pendientes también de lo que ha acontecido en la ONU, mirando a la respuesta de Rusia a la llegada de Emmanuel Macron, la humillación de un Donald Trump que no le ha recibido, y también pendientes de Europa con esta reunión de los principales líderes europeos en apoyo ucraniano, lo que marca el tercer aniversario del conflicto. Empezamos mirando a la última hora, empezamos conectando, mirando directamente a la ONU, y es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución del aniversario de Ucrania, redactada precisamente por Ucrania y copatrocinada por los 27 países de la Unión Europea. Este es el momento exacto precisamente de la votación de esta resolución que se refiere a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa y recuerda la necesidad de implementar todas las resoluciones anteriores de la Asamblea adoptadas en respuesta, dice, a la agresión contra Ucrania. Hemos visto 93 votos a favor de la resolución, precisamente están viéndolo ahora mismo en sus pantallas, mientras que 65 se abstuvieron y 18 votaron en contra. La Asamblea General también ha rechazado una enmienda propuesta por Rusia a una resolución redactada por Estados Unidos, pero ha aprobado todas las enmiendas propuestas por Europa. En el momento era el choque total, el choque frontal entre Europa y Estados Unidos, que por cierto se abstenía finalmente en esta votación en la ONU. Se ha adoptado la resolución redactada por Ucrania y por Europa. Estados Unidos venía presionando y mucho en las últimas horas. Precisamente en Estados Unidos, su presidente Donald Trump se ha encontrado este lunes en la Casa Blanca con el líder francés, con Emmanuel Macron, para mantener conversaciones. Sin embargo, como están viendo ahora mismo, no ha salido a recibirlo. Algunos medios hablan de humillación para Emmanuel Macron. Varios medios, incluido nosotros, transmitíamos esta llegada de Macron al lugar de la reunión. Previamente se informaba que el presidente francés viajó a Washington con el objetivo de mostrar que los aliados europeos de Kiev tienen cosas que ofrecer en medio de cambios en la postura estadounidense sobre este conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron se reunirá este lunes en Washington con su par estadounidense, con Donald Trump, a quien va a presentar propuestas de acción para contrarrestar la amenaza rusa, dice, tanto en Europa como para garantizar la paz en Ucrania. Trump conmocionó a Europa cuando se declaró dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con el presidente ruso Vladimir Putin y discutir con él sin la presencia de Ucrania ni de los países europeos. No tengo señal ahí. Precisamente en este sentido, seguimos mirando al presidente francés Emmanuel Macron. Dice que a pesar de que Donald Trump no le saludó a su llegada a la Casa Blanca este lunes, el presidente fue muy amable, como siempre, es lo que apuntaba el presidente francés. Cuando le preguntaron cómo había sido esta bienvenida, Macron dijo fue muy buena, muy amigable, como siempre. Dice además que han hecho la videoconferencia del G7 en la oficina Oval y luego han tenido una primera discusión y vuelve en breve. Se espera, por cierto, en los próximos minutos la primera comparecencia de Emmanuel Macron, el presidente francés, junto al presidente de Estados Unidos. Precisamente el gobierno de Estados Unidos, que ha iniciado este domingo el proceso para despedir a cientos de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A partir de las 11:59 del domingo 23 de febrero, todo personal contratado directamente por USAID, con excepción del personal designado responsable de funciones críticas para la misión, el liderazgo central y o programas especialmente designados, será puesto en licencia administrativa a nivel mundial, es lo que rezaba el comunicado de esta agencia. Según la notificación, al mismo tiempo el organismo está comenzando a implementar una reducción de la plantilla que afectará a aproximadamente 1.600 miembros de USAID con destino en Estados Unidos. Para el personal en el extranjero, USAID tiene previsto un programa de viajes de regreso voluntarios financiados por la agencia y otros beneficios. Hasta que vuelvan a casa, los empleados conservarán el acceso a los sistemas del ente y los recursos diplomáticos y de otro tipo. Estados Unidos y Europa, que están debatiendo en la ONU y en el G7 sobre si culpar a Rusia por la guerra contra Ucrania, mientras el rápido cambio de postura del presidente Donald Trump sobre el conflicto amenaza con desgarrar la unidad occidental. La administración Trump y la Unión Europea propusieron resoluciones rivales de la ONU para la votación de este lunes, mientras que los diplomáticos del G7 pasaron el fin de semana discutiendo si una declaración conjunta que será publicada por el Grupo de Naciones Ricas se referiría o no a la agresión de Rusia contra Ucrania. Los funcionarios dijeron que el enfrentamiento podría llegar al Consejo de Seguridad de la ONU y que Estados Unidos se pondría del lado de Rusia y de China contra una muestra de apoyo a Kiev respaldada por Europa
occidental. Dicen literalmente que si miramos los mensajes que llegan desde Estados Unidos, entonces está claro que la narrativa rusa está allí muy fuertemente representada. Es lo que apuntaba este lunes a los periodistas la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas. Miramos también a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha señalado este lunes que buscará llegar a un acuerdo sobre los aranceles del 25% a productos mexicanos y, si es necesario, agendar otra llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar a este respecto. Decía Sheinbaum, estamos teniendo conversaciones que esperamos que esta misma semana, porque es el lunes la fecha límite, este viernes, dice, necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes. Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump. Lo que haga falta es lo que señala en su conferencia de prensa matutina. A una semana de que termine la pausa de un mes de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Sheinbaum ha señalado que su gobierno colaborará, pero exigiendo respeto a la soberanía mexicana. Dijo que está haciendo su trabajo para reducir los índices de inseguridad y delitos de alto impacto. El gobierno mexicano anunció el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos el 3 de febrero para combatir el tráfico de drogas y migrantes a cambio de la pausa de un mes a los aranceles. Mientras tanto, también les contamos varapalo para Volodymyr Zelensky. La Rada Suprema de Ucrania no ha logrado aprobar este lunes una resolución que afirmara que el presidente Volodymyr Zelensky continuará en el poder hasta que se elija un nuevo presidente. Es lo que informaba el diputado ucraniano Yaroslav Zelensky en su cuenta de Telegram. La medida, que requirió 226 votos, recibió solo 218 y tenía como objetivo enfatizar la continuidad institucional bajo la ley marcial, citando el artículo 108 de la Constitución. El fracaso de esta resolución llega en un momento crítico de las negociaciones con Estados Unidos. La semana pasada, el expresidente Donald Trump acusaba a Zelensky de actuar como un dictador. Por su parte, Zelensky dijo que estaba dispuesto a dimitir si Kiev recibe garantías de seguridad. Las autoridades ucranianas, que además emitían en el día de hoy una alerta aérea en todo el país, coincidiendo con la presencia en Kiev de 13 dirigentes extranjeros aliados que viajaron a la capital para reiterar su apoyo en el tercer aniversario de esta guerra. Decía peligro de misiles en todo el territorio de Ucrania, es lo que escribía la Fuerza Aérea en su canal de Telegram, aludiendo al despegue del avión ruso MiG-31K, portador de misiles. El presidente de Ucrania, que además sugería este lunes un intercambio de prisioneros que lleve a la liberación de todos los cautivos de ambos bandos como primer paso para avanzar hacia un final negociado de la guerra. Zelensky abogó por abordar el proceso de forma gradual, con pasos que contribuyan a crear confianza en las negociaciones. Decía Zelensky que uno de estos pasos podría ser la liberación de prisioneros, de miles de personas que están detenidas por Rusia, y algunos de ellos están detenidos, dicen, no solo desde 2022, sino desde mucho antes, desde 2014. Dice Zelensky que Rusia debe liberar a los ucranianos, en lo que apuntaba en la apertura de la cumbre internacional de apoyo a Ucrania que se celebra hoy en Kiev. Zelensky agregaba que está dispuesto a un intercambio de todos los prisioneros de guerra rusos en cautiverio en Ucrania por todos los ucranianos que están en centros de detención de Rusia. También miramos de nuevo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que decía que estaba dispuesto a renunciar a su cargo si eso significaba la paz en Ucrania. Daría el paso al lado si al hacerlo se lograra una paz duradera para su país bajo el paraguas de seguridad de la OTAN. Hablando en un foro de funcionarios gubernamentales en Kiev para conmemorar el tercer aniversario del conflicto, Zelensky agregaba que podría intercambiar su salida por el ingreso de su país a la alianza militar de la OTAN. Donald Trump ha presionado para que se celebren elecciones en Ucrania tras haber tildado a Zelensky de dictador en una aparente referencia al mandato oficial de 5 años del líder ucraniano que finaliza en 2024. Rusia ha citado esto en varias ocasiones para afirmar que es un líder ilegítimo. La legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones durante el estado de ley marcial que Ucrania declaró el día en el que comenzó este conflicto. Trump también afirmó que Zelensky tiene un índice de aprobación del 4%. З останнього, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія.
Seguimos mirando Ucrania. Les contamos que el acuerdo entre Washington y Kiev por el que Estados Unidos se beneficiará de acceso privilegiado a los recursos naturales ucranianos está a punto de ser finalizado. Es lo que anunciaba este lunes la viceprimera ministra ucraniana Olga Stefanishyna. Dice que los equipos de Ucrania y Estados Unidos están en la fase final de las negociaciones sobre el acuerdo por los minerales. Es lo que apuntaba en su cuenta de X Stefanishyna, que formaba parte del grupo de dirigentes ucranianos que mantuvo el domingo una reunión a distancia con integrantes de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo además que las negociaciones han sido muy constructivas y que casi todos los detalles han sido finalizados. Decía, estamos comprometidos a completar esto rápidamente para proceder con la firma. Es lo que agregaba la viceprimera ministra ucraniana, que añadía que el acuerdo sellará un compromiso para las próximas décadas entre ambos países. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin, que ha mantenido este lunes una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping. Es lo que reporta la agencia Xinhua. Destacó los lazos de amistad entre China y Rusia, que calificó de una potente fuerza con valor estratégico único. Manifestó que Pekín saluda los esfuerzos de Moscú y otras partes para resolver la crisis ucraniana. Por su parte, en este sentido, el presidente ruso Vladimir Putin también ha aludido a esta conversación que ha mantenido con el líder chino, con Xi Jinping, hablando sobre cómo está la situación en el conflicto en Ucrania. Decía precisamente el presidente ruso que Moscú se compromete con eliminar las causas principales del conflicto en Ucrania y lograr una solución para una paz sostenible y duradera. También miramos a la respuesta de Rusia ante el proyecto de resolución de Estados Unidos sobre Ucrania. Dice que es un paso en la dirección correcta, es lo que afirma el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, este lunes en la Asamblea General de la ONU. Se refería a la propuesta elaborada por Estados Unidos y presentada este viernes, que será sometida a votación en el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. El texto reconoce la trágica pérdida de vidas a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania y pide un cese inmediato de las hostilidades, mientras que Rusia propuso una enmienda al texto sobre la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto. Cada resolución del Consejo necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto por parte de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña o Francia para ser adoptada. Según se informa, Washington ha estado presionando contra una resolución rival elaborada por Ucrania y sus aliados europeos, que también ha sido sometida a votación en la Asamblea General. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que son vinculantes según el derecho internacional, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. También miramos al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dice que están abiertos a negociar también con Ucrania y con Europa, pero sus operaciones militares continuarán hasta conseguir todos sus objetivos. Decía, estamos preparados y dispuestos a entablar negociaciones si estas partes quieren alcanzar la paz. Es lo que afirmaba el propio Lavrov en una conferencia de prensa con su homólogo turco, Hakan Fidan. Decía además que las hostilidades no cesarán hasta que las negociaciones no den un acuerdo duradero que satisfaga a Rusia, es lo que agregaba el jefe de la diplomacia. A pesar de la disposición de Moscú a negociar, Lavrov ha reiterado que cualquier acuerdo debe garantizar los intereses de Rusia y reflejar las realidades sobre el terreno. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes que la Unión Europea está impulsando activamente la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania a pesar de la nueva administración de Estados Unidos. Dice que los europeos siguen el camino de la retirada de las sanciones, en el camino de la convicción de continuar esta guerra. Es lo que declaraba en una conferencia de prensa. Dice además que esta convicción de los europeos contrasta totalmente con el espíritu de búsqueda de una solución respecto a Ucrania que estamos llevando a cabo ahora con los estadounidenses. Además, el portavoz afirmó que todavía no existen condiciones previas para reanudar el diálogo con la Unión Europea después de que el bloque adoptara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Miramos también en este caso una explosión que ha tenido lugar en el consulado ruso en Francia. Una explosión se ha producido cerca del consulado general ruso en Marsella, es lo que informaba el canal de televisión local BFM. Según el medio, el incidente tuvo lugar poco antes de las 8 de la mañana. Una treintena de bomberos y la policía estaban en el lugar, según detallaba el canal. 2 artefactos explosivos fueron arrojados a la fachada del consulado ruso sin causar daños ni heridos, aunque una fuente policial inicialmente
inicialmente sugería al medio que habían arrojado 2 cócteles Molotov que impactaron en el jardín del edificio diplomático. Fuentes policiales descartaron esta información. El canal afirma que solo uno de estos dispositivos explotó, mientras que el segundo está siendo analizado por autoridades. Todavía se desconocen los detalles y las causas del accidente. El cónsul general de Rusia en Marsella ha confirmado que la explosión se produjo en el interior del consulado. Hablan además de que no ha causado ninguna víctima. Mientras tanto, Francia condena precisamente esta explosión. Dice el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que condena cualquier ataque a la seguridad de los derechos de paso diplomáticos. Dice que la inviolabilidad, protección e integridad de los espacios diplomáticos y consulares, así como de su personal, son principios fundamentales del derecho internacional. Moscú ha calificado este incidente de acto terrorista y ha exigido una investigación inmediata por parte de las autoridades francesas. También les contamos que Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Kiev y otras regiones ucranianas más de un centenar de drones kamikaze Shahid y de otros modelos que han caído en las zonas de la capital y de otras ciudades horas antes de la llegada de los líderes internacionales a Ucrania con motivo del 3er aniversario del comienzo de la guerra. Según informaba en su parte de este lunes la Fuerza Aérea de Ucrania, sus defensas derribaron 113 de los drones kamikaze Shahid lanzados por Rusia. Las interceptaciones tuvieron lugar sobre los territorios de Kiev y de otras 10 regiones del centro, el norte, el noreste y el sur de Ucrania. La caída de los drones ha provocado daños materiales en las regiones de Dnipro, en el centro, Kiev en el norte, Odessa en el sur y Melnytsky en el oeste. Mirando también a la reacción de los principales líderes europeos, hoy con 13 de los más importantes en Kiev, anunciando más dinero para Ucrania, también pendientes de las palabras de Macron, el apoyo de Merz. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Seguimos en Negocios Televisión, de nuevo pendientes de la última hora, mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales, en Truth Social, hablando del encuentro con Emmanuel Macron, pero también dando cuenta de cómo está la situación en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes que las conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra en Ucrania avanzan con éxito. Ha subrayado que mantiene conversaciones serias con Putin sobre la solución de la crisis en Ucrania y que espera
espera que se realicen importantes transacciones de desarrollo económico entre su país y Rusia. Dice que las conversaciones se desarrollan muy bien. En este sentido, también aludía a su conversación, en este caso con el presidente francés, con Emmanuel Macron. Dice que ha visitado la oficina oval para hablar en la cumbre del G7, una reunión convocada por Justin Trudeau para reconocer el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice, además, matiza, nunca habría comenzado si yo fuera el presidente. En este sentido, hablaba de esta guerra brutal y salvaje, incide en que quiere que llegue a su fin y de nuevo recalca las conversaciones que están avanzando muy bien con el presidente ruso, con Vladimir Putin. También miramos a últimas horas que conciernen de nuevo al presidente de Estados Unidos, conciernen a Donald Trump. La Unión Europea amplía la lista de aranceles ante el inminente conflicto comercial de metales con Donald Trump. Espera que los aranceles de Trump alcancen los 28.000 millones de euros. Podrían afectar sobre todo al acero y al aluminio y podrían entrar en vigor el próximo 12 de marzo. En este sentido, precisamente la Unión Europea está ampliando la lista de productos estadounidenses a los que se van a aplicar estas tarifas. Hablan en concreto de una lista que, en el caso de que Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de acero y de aluminio, podrían anunciarse también en las próximas semanas. Es el contraataque de la Unión Europea ante estas amenazas, ante estos ataques de Donald Trump, con la agencia Bloomberg, que ya informaba de que las medidas de Estados Unidos podrían afectar hasta 28.000 millones de euros de exportaciones europeas si se ven afectadas los derivados, lo que sería aproximadamente 4 veces más grande que la última vez que Trump atacó al sector de metales del bloque. Miramos ahora a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha declarado este lunes durante una cumbre internacional en Kiev que si el país continúa con sus reformas a ritmo y calidad actuales podría unirse a la Unión Europea antes de 2030. Habla precisamente de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Dice que fijar plazos es muy complicado, pero que es cierto que Ucrania ha avanzado mucho en muy poco tiempo. Así que si sigue así podría entrar en el año 2030. Agradecía a Zelensky el impulso a Ucrania en un momento tan duro. Escuchamos el mensaje de von der Leyen. Repeat is merits-based. Basically, it says there are certain conditions and reforms that you have to do and you have to implement them so that the conditions are right for an accession. And it's good for the European Union and it's good for the accessing country. So that is always necessary. What I want to emphasize is that if you would just only set a date, then it would also mean the other candidate countries would ask immediately for a date and not a process anymore. But again, I really appreciate the political will that is there. I would even say Ukraine, merits-based process, if they continue at that speed and at that quality, perhaps they could be earlier than 2030. So thank you very much for giving the impulse and let's work hard on all sides really to keep the momentum up. Anteriormente, von der Leyen anunciaba 3.500 millones de euros en ayuda para impulsar el presupuesto de Ucrania y apoyar sus compras militares internas mientras el país sigue enfrentando este conflicto con Rusia. Zelensky enfatizaba por su parte los beneficios de la membresía en la Unión Europea o la OTAN para su país. Afirmó que tales alianzas ayudarían mucho a Ucrania a disuadir cualquier futuro acto de agresión por parte de Rusia. Seguimos mirando a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Kaja Kallas afirmaba este lunes que el bloque apoya la negativa de Zelensky a celebrar elecciones en Ucrania. Decía, Zelensky es un líder electo, elegido en elecciones libres y justas y, por supuesto, durante la guerra no se pueden celebrar elecciones, es lo que explicaba la diplomática a los periodistas en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Dice que en las elecciones siempre se pelean entre sí. Dijo además que Ucrania se encuentra en una situación en la que realmente tiene al enemigo externo en el que tiene que enfocar su fuerza. La jefa de la diplomacia europea también ha comentado las declaraciones de Donald Trump, que aseguraba que el líder de Kiev es un dictador sin elecciones. En este sentido, decía, por supuesto, no podemos hablar por el presidente Trump y estas declaraciones son bastante interesantes. Dice, en primer lugar, cuando me enteré de esto, entonces yo estaba segura de que estaba cometiendo un error.
Von der Leyen además anunciaba este lunes en Kiev que Ucrania va a recibir un pago de 3.500 millones de euros de la Unión Europea en marzo. Decía, Europa está ahí para fortalecer a Ucrania en este periodo crítico. Puedo anunciar que un nuevo pago de 3.500 millones de euros a favor de Ucrania llegará en marzo. Es lo que explicaba en su discurso en la capital ucraniana, donde se ha desplazado con 24 de sus 27 comisarios. Ha precisado que hasta ahora la Unión Europea y sus Estados miembros han apoyado a Ucrania con 134.000 millones de euros, más que nadie. Este es el mensaje de nuevo de Ursula von der Leyen. Dear Volodymyr, Europe is here to strengthen Ukraine in this critical moment. I can announce that a new 3.5 billion euro payment for Ukraine will arrive already in March. Second, as President Costa just has announced, there will be a special European Council. And I will present at this Special European Council a comprehensive plan for defence investment, for scaling up our European arms production and defence capabilities, but also for investment in Ukraine's defence industry, scaling up your arms production, your defence capabilities. So this will be a plan for the European Union and for Ukraine. And then there's a third point I want to speak. La Unión Europea además ha aprobado este lunes formalmente más sanciones contra la llamada flota fantasma rusa, que ayuda al Kremlin a esquivar las restricciones contra el comercio de petróleo y una prohibición a las importaciones de aluminio de Rusia, entre otras medidas por la guerra en Ucrania. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea ha respaldado hoy el 16º paquete de sanciones contra Rusia desde que este país inició hace justo 3 años el conflicto en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron, que se reunirá en Washington este lunes con su par estadounidense Donald Trump, a quien presentará propuestas de acción para contrarrestar la amenaza rusa en Europa y garantizar la paz en Ucrania. Trump conmocionó a Europa cuando se declaró dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con el presidente ruso Vladimir Putin y discutir con él sin la presencia de Ucrania ni de los países europeos. El mandatario republicano repitió además los argumentos rusos sobre la culpa de Ucrania en el inicio de esta guerra, lo que ha suscitado preocupación en Europa ante la opción de que acepte las condiciones de Moscú. El primer ministro británico Keir Starmer ha insistido en que Reino Unido está dispuesto a enviar militares a Ucrania para garantizar una futura paz en este conflicto. En este sentido, el propio Starmer ha señalado que es tiempo de unidad y de trabajar juntos en Europa. Starmer tiene previsto reunirse esta misma semana con Donald Trump junto al presidente francés Emmanuel Macron. Apunta a un posible proceso de paz que requiere 3 pasos. Habla del apoyo militar, de la presión económica a Rusia a través de la adopción de nuevas sanciones y también de las negociaciones a partir de la nueva puerta abierta por Donald Trump. Pero eso sí, apostilla que todo esto tiene que producirse en base a la soberanía de Ucrania. Hablamos ahora del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha afirmado este lunes en Kiev, al ser preguntado sobre la compra de gas natural licuado ruso por parte de España, que estas operaciones se hacen mediante contratos privados. Ha subrayado que la voluntad del Ejecutivo es incrementar las importaciones de otros orígenes. Esta es la pregunta a Sánchez justo en la cara, justo delante de Volodymyr Zelensky. Friend who told me to say thank you for the €1 billion you announced today. And when I said goodbye to him, a question came to my mind, like, how will you explain to this Ukrainian citizen and other Ukrainian citizens, and also to the Spanish taxpayers, that Spain still this year, last year, 2022, is paying more, 2 times, is paying €2 billion to Russia buying liquefied gas, and today we are only announced $1 billion to Ukraine. And so I would like to ask you, what will you tell to him, to Spanish taxpayers, because this money is still helping to fund the war? And to President Zelensky, I would like to ask that you said trust with partners is very important. So I would like to know, how do you feel with partners that still pays money, a lot of money, more money than they give to you, to the enemy, or partially at least? Thank you very much. Thank you. Well, thank you for the questions. First of all, Spain has supported all the sanctions packages approved by the Council.
We've been very constructive and positive in order to increase the pressure on Russian shoulders in order to stop the war. Second, you're talking about private contracts, but the political will of the Spanish government, and I would say the Spanish society, is to reduce and diversify our energy dependencies towards other countries. And we have done so. We have done so. Our main provider is now in North America, not only the US, but also Canada. And last but not least, I would say that that we have committed ourselves as the Spanish government to devote 1 billion euros for the next 10 years, each year, in order to provide that military capabilities. Decía Sánchez que estaban hablando de contratos privados, en lo que apuntaba en una rueda de prensa en la que también participaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una pregunta sobre las compras de gas natural licuado ruso por España durante el año pasado. Sánchez ha agregado que tanto el gobierno como la sociedad española tienen la voluntad política de encontrar otros proveedores. Ha afirmado que los principales suministradores de este tipo de gas están ahora en el norte de África y en Norteamérica. Ha recordado asimismo que España ha apoyado todos los paquetes de sanciones contra Rusia de la Unión Europea. Pendientes de otra de las citas, de otra de las imágenes del día de hoy, conectamos ya con la Casa Blanca. Llega el momento de la visita, del encuentro entre Emmanuel Macron y Donald Trump. Bueno, pues ahí tenía la imagen. Ahora sí recibe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo francés, Emmanuel Macron. Veíamos también ciertas preguntas. En los próximos minutos vamos a ver la primera recepción, donde se esperan preguntas, se esperan las primeras declaraciones por parte de ambos mandatarios, que se reunían antes por la cumbre del G7 organizada por Canadá, pero hablan ahora con más calma sobre la situación en Ucrania. Miramos también, en este caso, a Alemania. Hablamos del próximo canciller alemán, Friedrich Merz. Ha pedido un frente europeo unido, mientras Donald Trump distancia a Estados Unidos de su papel histórico en la protección de la seguridad del continente, tras el éxito electoral de su partido conservador, que le llevará a intentar formar una coalición. En las próximas semanas, Merz ha detallado sus conversaciones sobre las cuestiones transatlánticas con el presidente de Francia. Decía, tuvo una larga conversación con Emmanuel Macron cuando se dirigía a Washington. Es lo que apuntaban los periodistas este lunes, diciendo que están totalmente de acuerdo sobre cómo abordar la administración estadounidense. También dijo, en este sentido, que están manteniendo, en este caso, recibiendo el apoyo por parte del primer ministro británico Keir Starmer. Decía, además, en este sentido, que están buscando crear una coalición con Starmer y con Macron. El líder conservador nos anduvo con rodeos respecto a la doctrina Estados Unidos primero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que está virando hacia una postura de Estados Unidos solo, que podría dejar a Europa vulnerable. Seguimos mirando al canciller alemán, al posible canciller alemán, un Friedrich Merz, que hablaba sobre los resultados electorales y daba las gracias a todos por el apoyo y por el mandato gubernamental. Escuchamos las declaraciones de Merz al conocer, un poquito después de conocer los resultados.
Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet. Liebe Freundinnen und Freunde, noch einmal herzlich willkommen im Adenauer Haus. Herzlich willkommen da, wo der Wahlsieg der Union vorbereitet wurde und da, wo er heute Abend auch gefeiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Kommen heute Abend. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Dank für den Regierungsauftrag, den die Union mit dem heutigen Tag bekommen hat. Herzlichen Dank. También hablamos de otro de los triunfadores de la noche de ayer. Miramos al partido AfD con su líder, con Alice Weidel, que ha declarado este lunes que el líder de la coalición ganadora de las elecciones, Friedrich Merz, no podrá cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Decía, va a llegar a un acuerdo con la izquierda para aflojar el freno de la deuda, y eso es lo contrario de lo que el país necesita. El Estado debe funcionar como una empresa, y cuando una empresa está sobreendeudada ya se sabe lo que pasa. Estas declaraciones se producen después de las elecciones del domingo, en las que CDU salió victoriosa, pero AfD consiguió el segundo puesto con el 20% de los votos. Ayer avisaba Alice Weidel, dice que redoblan su apuesta, que su mano estará siempre tendida para Friedrich Merz. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Unsere Hand ist immer ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen. Y en estas elecciones también hay un claro derrotado, el Partido Socialdemócrata, el partido del actual canciller alemán Olaf Scholz, con el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, en el entorno del 16%. Ayer le preguntaban quién es el culpable y Olaf Scholz asumía la culpa. Este es el mensaje por parte de SPD. Finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. Und deshalb möchte ich mich erst einmal bedanken bei all denjenigen, die möglich gemacht haben, dass wir die letzten Wochen und Monate so gekämpft haben. Die Umfragen wurden nicht besser. Trotzdem haben überall in Deutschland Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aktiv Wahlkampf gemacht, Argumente vorgetragen, Plakate geklebt, mit Bürgern und Bürgern gesprochen und an Haustüren angeklopft. Und sie haben auch mitgeholfen, große Veranstaltungen überall im Land zu organisieren. Und deshalb gerade in einem solchen Moment und bei einem solchen Ergebnis herzlichen Dank für diesen Einsatz und diese gerade Haltung. Mirando al giro en la derecha en Alemania, pendientes también de la reunión en Europa por Ucrania, en este tercer aniversario del conflicto, el golpe a Estados Unidos en la ONU. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.